Julio Verne, conocido como el padre de la ciencia ficción moderna, es uno de los autores más influyentes del siglo XIX. Nacido en Nantes, Francia, el 8 de febrero de 1828, Verne creció en un entorno que fomentaba la imaginación y la curiosidad. Desde joven, mostró un interés insaciable por la geografía, la ciencia y los viajes, lo que lo llevó a estudiar Derecho en París, aunque pronto encontró su verdadera vocación, la escritura. El corazón de las obras de Verne radica en su capacidad para combinar rigurosas investigaciones científicas con una narrativa apasionante. Su estilo distintivo se caracteriza por la integración de hechos científicos en narrativas ficticias. Entre sus obras más destacadas se encuentran 20.000 leguas de viaje submarino, La vuelta al mundo en 80 días y Viaje al centro de la Tierra. Estos textos capturan la imaginación de sus lectores con aventuras emocionantes. Uno de los rasgos más destacados de Verne fue su capacidad para prever avances tecnológicos que se materializarían décadas después. En 20.000 leguas de viaje submarino, describe al Nautilus, un submarino avanzado para su época. En De la Tierra a la Luna, Verne anticipa aspectos de los futuros viajes espaciales, detallando con precisión sorprendente elementos como la ubicación del lanzamiento en Florida, algo que los humanos no llevarían a cabo hasta casi un siglo después. La obra de Verne no solo anticipaba avances científicos, sino que también abordaba temas sociales y filosóficos pertinentes. Sus historias exploran la tensión entre el progreso y la ética, cuestionando las implicaciones morales de la tecnología. A través de sus personajes, Verne ofreció un análisis de la condición humana y el papel de la ciencia en la sociedad. En Los 500 millones de Labegún, reflexiona sobre la utopía y la distopía, y los peligros de la tecnología sin ética. Verne también fue un visionario en lo que respecta a la globalización y la conectividad, temas que emergen en sus narraciones de viajes y descubrimientos. Su capacidad para crear mundos imaginativos le permitió transportar a sus lectores a lugares remotos. A pesar de haber sido identificado como un autor de ciencia ficción, es justo decir que Verne trascendió este género. Su legado se extiende más allá de las páginas de sus novelas, influenciando generaciones de escritores, científicos e ingenieros. La imaginación vívida y el conocimiento científico de Verne continúan inspirando a aquellas mentes curiosas que miran al futuro con esperanza y determinación. En conclusión, Julio Verne fue más que un novelista, fue un auténtico innovador que desafió las normas de su tiempo, fusionando ciencia y ficción de manera magistral. Su obra sigue siendo relevante hoy en día y sirve como recordatorio del poder de la imaginación combinada con el conocimiento, un legado que perpetuará mientras existan sueños por alcanzar y mundos por explorar. Miguel de Cervantes Saavedra es uno de los escritores más renombrados de la literatura española y universal. Nació en Alcalá de Henares, España, el 29 de septiembre de 1547, hijo de Rodrigo de Cervantes y Leonor de Cortinas. Desde muy joven, mostró una gran inclinación por las letras y las artes. En un mundo azotado por cambios políticos y sociales, Cervantes encontró su lugar no solo como escritor sino como observador agudo de la condición humana. Su vida estuvo marcada por múltiples desafíos, desde la participación en la batalla de Lepanto en 1571, donde resultó herido, hasta su cautiverio en Argel, del que logró escapar después de 5 años. Estas experiencias dejaron una impresión duradera en él e informaron gran parte de su trabajo posterior. Sin embargo, su carrera literaria no fue fácil, pues tuvo que lidiar con la precariedad económica y la falta de reconocimiento en vida. Cervantes es, sin lugar a dudas, más famoso por su obra Don Quijote de la Mancha, publicada en 2 partes en 1605 y 1615. Este libro no solo revolucionó la prosa de ficción, sino que también ofreció una profunda crítica a la sociedad española de su tiempo. A través de los personajes de Don Quijote y Sancho Panza, Cervantes exploró temas como la locura, la realidad frente a la ilusión, y la nobleza del espíritu humano. La creación de Don Quijote es considerada oportuna y perspicaz porque sacudió la noción del caballero andante y la convirtió en un comentario social. En su obra,
los molinos de viento se convierten en gigantes, y las posadas en castillos, simbolizando la capacidad humana para ver el mundo desde perspectivas múltiples y subjetivas. Además de Don Quijote, Cervantes escribió otras obras maestras, como Novelas Ejemplares, 1613, donde desplegó su talento en la forma más condensada de la novela corta y exploró una variedad de personajes y episodios. Estos relatos cortos presentan una galería de vidas humanas, cada una explorando aspectos morales, filosóficos y sociales distintivos. Miguel de Cervantes falleció el 23 de abril de 1616, legando un patrimonio literario que todavía resuena en la cultura contemporánea. Su vida y obras no solo nos ofrecen destellos de la época en que vivió, sino que también desafían a las generaciones actuales a reflexionar sobre la imaginación, la justicia y el valor de los ideales. La influencia de Cervantes es indiscutible y continúa encendiendo debates sobre lo que significa ser humano en un mundo de complejidades infinitas. En resumen, Cervantes es más que el autor de una de las más grandes novelas de todos los tiempos, es una figura imperecedera cuya visión literaria sigue iluminando el camino para los escritores y soñadores de todas las épocas. Homero es uno de los poetas épicos más célebres de la antigua Grecia, conocido principalmente por sus obras La Ilíada y La Odisea. Ambos poemas han tenido una influencia perdurable en la literatura occidental y se consideran pilares fundamentales de la cultura literaria griega y mundial. Sin embargo, la vida de Homero está rodeada de cierto misterio, ya que hay poca evidencia histórica directa sobre su existencia. Según las tradiciones antiguas, se presume que Homero vivió en el siglo VIII a.C. Aunque no se sabe con certeza dónde nació, muchas ciudades griegas como Esmirna, Quíos y Colofón afirman ser su lugar de origen. Esto se debe, en parte, al prestigio que otorgaba ser la ciudad natal del poeta más prestigioso del mundo helénico. La Ilíada y La Odisea son obras maestras que narran las épicas historias de la guerra de Troya y el viaje de regreso a casa del héroe Odiseo, respectivamente. La Ilíada se centra en los eventos durante las últimas semanas del conflicto, destacando la figura de Aquiles. La Odisea aborda la odisea de su protagonista por regresar a Ítaca tras una ausencia de 20 años y las diversas aventuras que enfrenta en su camino. Los temas centrales en las obras de Homero incluyen la guerra, la ira, la gloria, la astucia y la mortalidad. Sus poemas no solo retratan los aspectos heroicos de sus personajes, sino también sus vulnerabilidades humanas. Homero es también subrayado por el uso del hexámetro dactílico, un tipo de verso poético que caracteriza a muchos de los poemas épicos de la antigüedad. La estructura de sus obras se enriquece con una métrica cuidada y un lenguaje vibrante que contribuyen a la intensidad y belleza lírica de sus relatos. La cuestión homérica es un término utilizado para referirse a las disputas sobre la autoría de La Ilíada y La Odisea. Algunos estudiosos sugieren que estos textos eran parte de una tradición oral transmitida durante generaciones, mientras que otros argumentan que fueron compuestos por poetas diferentes o por un grupo de bardos. A pesar de estos debates, la figura de Homero se ha mantenido como el símbolo del poeta épico por excelencia. En conclusión, la contribución de Homero a la literatura trasciende el tiempo y sigue siendo objeto de estudio y admiración. Su narrativa poética no solo ha servido de modelo para generaciones de escritores, sino que también ha proporcionado un medio para explorar el pensamiento y cultura de la antigua Grecia, consolidándose como un legado invaluable que perdura en la actualidad. William Shakespeare, conocido como el Bardo de Avon, es una figura central en la literatura y el teatro inglés. Vivió en el siglo XVI y su obra ha perdurado a través de los tiempos como un testimonio de su genio literario. Nacido en Stratford-upon-Avon, Inglaterra, en abril de 1564, Shakespeare fue bautizado el 26 de aquel mes. Aunque se sabe poco sobre su infancia y educación, el impacto de su obra sugiere que recibió una sólida formación. Shakespeare se trasladó a Londres en algún momento de la década de 1580, donde se unió a la compañía teatral Los Hombres del Lord Chambelán,
que más tarde se conocería como Los hombres del rey, con la subida al trono de Jacobo I. En esta ciudad, escribió la mayoría de sus obras, distribuyéndose entre comedias, tragedias, historias y sonetos, dejando un legado que incluye títulos inmortales como Romeo y Julieta, Hamlet, Othello y Macbeth. El estilo de Shakespeare es único, mezclaba siglos de tradición literaria con una profunda innovación en el lenguaje, desarrollando personajes complejos y profundizando en temas universales como el amor, el poder, la muerte y el destino. Sus obras son conocidas por la brillantez de sus diálogos, sus intrincadas tramas y la exploración de la condición humana. A menudo introducía giros inesperados y planteaba dilemas morales que desafían las expectativas del público. Una de las características más destacadas de su obra es su habilidad para alternar entre lo trágico y lo cómico, dotando a sus personajes de una riqueza emocional y una ambigüedad moral que los hace resonar con el público incluso hoy día. Sus sonetos, por otro lado, reflejan su habilidad lírica y su maestría en el uso de las metáforas y la retórica. Pese al éxito comercial y crítico, la vida de Shakespeare no estuvo exenta de dificultades. Durante las numerosas epidemias de peste que asolaron Londres, los teatros fueron cerrados en repetidas ocasiones. Esto obligó a Shakespeare y a su compañía a adaptarse y buscar nuevas formas de seguir generando ingresos, lo que testifica su resiliencia y creatividad como profesional del teatro. Shakespeare falleció el 23 de abril de 1616, dejando atrás una vasta obra que sigue representándose en todo el mundo. Las adaptaciones modernas de su trabajo han demostrado la versatilidad de sus historias y la perdurabilidad de su influencia. Su capacidad para captar la esencia de la experiencia humana continúa inspirando a escritores, académicos y artistas, reafirmando su posición como uno de los titanes de la literatura mundial. En una fría mañana de noviembre de 1932, Eric Arthur Blair, conocido como George Orwell, se encontraba en la isla de Jura. Había viajado allí buscando un refugio lejos del bullicio de la ciudad, un lugar donde pudiera concentrarse en su escritura, especialmente en su último proyecto, 1984. La brisa del Atlántico era cruel, pero Orwell sentía que cada ráfaga le despejaba la mente, permitiéndole adentrarse en los oscuros temas sobre los cuales escribía. Nacido en la India británica en 1903, había visto el mundo desde perspectivas muy distintas, lo que le dio una aguda visión crítica. Su experiencia como policía imperial en Birmania, su tiempo en los barrios pobres de París y Londres, y su participación en la Guerra Civil Española le impulsaron a cuestionar las estructuras de poder y a exponer las distorsiones de la realidad en el lenguaje del poder. En Jura, el retiro de una isla casi desierta le brindó el aislamiento necesario para dar forma a su novela más ambiciosa. Cada día, tras un desayuno frugal, Orwell se sentaba frente a su máquina de escribir, sumergiéndose en un futuro distópico donde el Estado todo lo ve y regula. La vigilancia constante, las mentiras institucionalizadas y la represión del pensamiento individual fueron las semillas de 1984. El personaje central, Winston Smith, surgió como una amalgama de sus propias experiencias y observaciones, representando al hombre común aplastado por el poder. Recordaba con frecuencia su tiempo en Cataluña, combatiendo en las trincheras por una causa que, al final, vio traicionada. A medida que la primavera avanzaba, su salud comenzó a empeorar, pero no cejó en su misión de concluir 1984 antes de que su cuerpo cediera a la enfermedad. Con cada golpe de tecla, Orwell no solo narraba el tormento de una sociedad ficticia, sino también plasmaba su desesperación por el camino que veía tomar al mundo. Finalmente, en el verano de 1948, completó su manuscrito y 1984 vio la luz el año siguiente. El libro se convirtió en un referente perdurable sobre las amenazas del poder absoluto, impactando a lectores comunes, críticos y políticos. Hasta sus últimos días en Londres, Orwell permaneció como un defensor incansable de la verdad contra la manipulación. Orwell es famoso por sus novelas, Rebelión en la Granja y 1984, ambas críticas al totalitarismo y la opresión. Su legado, no solo en esta obra maestra sino a través de su compromiso con la ética, sigue vivo, recordándonos el poder que tienen las palabras para inspirar, advertir y cambiar el mundo. Ernest Hemingway es una figura prominente de la literatura del siglo XX, conocido por su estilo conciso y su capacidad para capturar las complejidades de la condición humana.
Su vida y obra estuvieron marcadas por eventos históricos significativos y la exploración de temas como la guerra, el amor, la valentía y la pérdida. Nacido en Oak Park, Illinois, en 1899, Hemingway pasó su juventud explorando el campo, desarrollando una pasión por la naturaleza y la aventura. Esta pasión lo llevó a una vida de viajes y experiencias extraordinarias, desde ser conductor de ambulancias en la Primera Guerra Mundial hasta reportar en la Guerra Civil Española. Durante estos años formativos, Hemingway desarrolló su estilo de teoría del iceberg, dejando gran parte del significado apenas sugerido en sus textos. Uno de sus trabajos más famosos, El viejo y el mar, refleja esta técnica, siguiendo a Santiago, un viejo pescador cubano que lucha contra un enorme marlín. Las luchas físicas de Santiago son solo el comienzo, ya que la verdadera batalla reside en la perseverancia mental y la búsqueda de una victoria personal que trasciende lo material. Hemingway también es conocido por su tiempo en París después de la Primera Guerra Mundial, donde fue parte de la generación perdida. En París, escribió obras influyentes como Fiesta y Adiós a las armas, que exploraron los efectos deshumanizantes de la guerra y las dificultades de la reintegración a la vida civil. A lo largo de su carrera, Hemingway recibió numerosos premios, incluido el Premio Pulitzer en 1953 y el Premio Nobel de Literatura en 1954. A pesar de sus logros profesionales, su vida personal estuvo plagada de desafíos. Sufrió de depresión y experimentó varios incidentes traumáticos, que finalmente lo llevaron a su trágico suicidio en 1961. Hoy en día, su obra sigue siendo estudiada y apreciada por su habilidad para conectar con los lectores. Las historias de Hemingway, aunque aparentemente simples, contienen una profundidad emocional y filosófica significativa. Su legado perdura no solo en las páginas de sus libros, sino también en la manera en que redefinió la escritura moderna, dejando una marca indeleble en el panorama literario global. Victor Hugo fue un escritor, poeta y dramaturgo francés nacido en 1802, considerado uno de los más importantes autores de la literatura universal y el principal exponente del romanticismo francés. Su obra más conocida, Los Miserables, ha tenido un impacto perdurable en la cultura popular. Además de sus novelas, Hugo escribió poemas, ensayos políticos y obras de teatro que reflejan su interés por la justicia social y los derechos humanos. Su vida estuvo marcada por acontecimientos históricos tumultuosos, como la Revolución Francesa y el Segundo Imperio francés. Estos periodos de agitación política influyeron en su trabajo, que aborda temas de desigualdad social, libertad y la lucha por los derechos humanos. Hugo fue un defensor de la abolición de la pena de muerte y de la amnistía para los prisioneros políticos. Uno de los aspectos fascinantes de la biografía de Hugo es su exilio autoimpuesto. Tras un desacuerdo con Napoleón III durante el golpe de Estado de 1851, se exilió en la isla de Guernsey, donde continuó escribiendo prolíficamente. Durante su exilio, concibió obras críticas como Napoleón el Pequeño y La leyenda de los siglos. Este distanciamiento del epicentro político de Francia le permitió contemplar con una perspectiva única la política de su tiempo. Victor Hugo no solo fue un gigante literario, sino también una figura pública influyente. Su regreso a París tras la caída del Segundo Imperio fue recibido con entusiasmo, y su casa se convirtió en un lugar de peregrinaje para admiradores. Hugo ejerció como político durante varios años, siendo elegido para la Asamblea Nacional de Francia. El legado de Victor Hugo sigue siendo palpable, inspirando a generaciones de lectores y sirviendo como una herramienta para el cambio social. Hasta el día de hoy, su tumba en el Panteón de París es un lugar de veneración, un símbolo de su contribución intemporal a la cultura y a la causa de la justicia social en todo el mundo. Joanne Rowling, más conocida como J.K. Rowling, es una autora británica reconocida principalmente por su serie de novelas, Harry Potter, que ha logrado capturar la imaginación de niños y adultos en todo el mundo. Su historia es un testimonio de perseverancia y creatividad desbordante, reflejando no solo su habilidad para la escritura sino también su audacia para enfrentar desafíos personales y profesionales. Rowling nació el 31 de julio de 1965 en Yate, Gloucestershire. Desde temprana edad, mostró un notable talento para la escritura, aunque su camino hacia el éxito no fue sencillo. Después de graduarse de la Universidad de Exeter,
Trabajó en una variedad de empleos, incluyendo un puesto en Amnistía Internacional, antes de dedicarse completamente a su pasión por escribir. En 1990, mientras viajaba en un tren demorado de Manchester a Londres, Rowling concibió la idea del joven mago Harry Potter. Sus primeros esbozos del personaje comenzaron a tomar forma en su mente durante este viaje. Sin embargo, antes de que pudiera consolidar su obra en papel, Rowling enfrentó una serie de dificultades personales, incluida la pérdida de su madre y el término de un matrimonio problemático. Estas experiencias influyeron notablemente en la profundidad emocional de sus personajes e historias. En 1997, después de ser rechazada por 12 editoriales, Bloomsbury Publishing finalmente aceptó publicar Harry Potter y la Piedra Filosofal. El libro fue un éxito inmediato. La narrativa de Rowling combinaba elementos de fantasía tradicional con temas contemporáneos, apelando así a un amplio espectro de lectores. La saga eventualmente se extendió a 7 libros, acompañada por adaptaciones cinematográficas que contribuyeron aún más a la difusión mundial de sus historias. A través de los años, J.K. Rowling también ha sido conocida por su filantropía. Ha donado una cantidad significativa de sus ganancias a obras de caridad y ha fundado la organización Lumos, dedicada a apoyar a los niños institucionalizados. Además, ha participado en debates sobre la importancia de la literatura infantil y la alfabetización. Sin embargo, Rowling no ha estado exenta de controversias. Sus comentarios en redes sociales han incitado debates sobre una variedad de temas, lo que ha llevado a opiniones divididas entre sus seguidores. Lo que es innegable es que, a través de sus contribuciones literarias y sociales, Rowling ha dejado una huella profunda y duradera en el panorama cultural mundial. La historia de J.K. Rowling es una de trascendencia. Nos recuerda que detrás del éxito suele haber un camino sembrado de obstáculos personales y profesionales, y que la pasión y la perseverancia pueden convertir sueños en realidades palpables. Sus libros no solo han entretenido a millones, sino que también han incitado a generaciones de jóvenes a descubrir el placer de la lectura, algo que es quizás su legado más perdurable.